Habíamos visto que era algoritmo en la anterior clase, las partes de un programa, entrada, proceso y salida. Básicamente habíamos visto que un algoritmo es un conjunto de pasos definidos, finitos, que tiene un inicio y un fin, ordenado, secuencial, primero después después que al finalizar generan un resultado, ¿no? Ahora, aquí creo que habíamos quedado, donde este es un diagrama de flujo, donde básicamente tiene un inicio y un fin, ejecuta las siguientes sentencias. Esta es una condición que más luego vamos a ver. Y este es un pseudocódigo que es equivalente a este, solamente que ya en lenguaje de pseudocode, ¿no? En un lenguaje común se llama. No es un lenguaje de programación, pero es casi, se podría decir, ¿no? Casi un lenguaje de programación, pero en realidad es un lenguaje que nos permite traducir programas de pseudocódigo, de diagrama de flujo a pseudocódigo. Muy bien. Entonces vamos a continuar para aquí, para adelante. Las características que deben tener los programas normalmente deben tener estas tres condiciones básicas, que es ser preciso, definido y finito. Preciso que debe indicar el orden de realización de cada paso, ¿no? Pues tiene que ser preciso, qué es lo que se está haciendo en cada paso. Definido, se ejecuta, si se ejecuta dos veces el algoritmo con los mismos datos, este debe dar el mismo resultado. Es decir, si A más B es igual a 5, A vale 2 y B vale 3, entonces si vuelvo a ejecutar A más B, tiene que dar lo mismo. No puede ser que la siguiente vez dé otro resultado. Entonces, definido es que sencillamente si un proceso genera un resultado, si yo ejecuto 1000 veces o n veces el mismo proceso, tiene que dar el mismo resultado con los mismos datos de entrada, ojo, ¿no? Con los mismos datos de entrada. Y finito, que debe finalizar en algún momento, ya hemos dicho, tiene que tener un fin, no hay un programa que no tenga fin, sí o sí tiene un inicio y un fin. Hemos visto los tres parámetros que tiene un programa, por ejemplo, si tiene entrada, proceso y salida, imaginemos que queremos sacar el promedio de las notas de los alumnos, de cada uno de ustedes. Entonces, la entrada va a ser las notas que vamos a meter, el proceso va a ser el cálculo de ese promedio, ¿no? Vamos a sumar todo y dividir entre los números de cantidad que hemos sumado, y la salida es lo que va a mostrar la información, es el promedio en este caso. Cuando hablamos de programación, los elementos básicos de un programa deben tener, primero, los juegos de caracteres, pueden tener constantes, pueden tener variables, sí o sí variables, operadores y expresiones aritméticas. Cuando hablamos de caracteres, estamos hablando de los caracteres alfanuméricos, A, B, C hasta la Z y 1, 2, 3. Normalmente hay variables que permiten almacenar este tipo de información, que son las cadenas. Después vamos a ver cuando hagamos el programa, cadenas. Una cadena o string se le llama, es una variable que permite almacenar caracteres alfanuméricos. ¿Sí? Quiere decir que tiene letras y números, pero en formato de texto. Después hay constantes, estos son los alfanuméricos, ¿no? Números, caracteres, números y caracteres especiales como espacio, mayor, menor, ¿no? Cualquier cosa que tenga el teclado es alfanumérico. Luego también las constantes, que es una constante, es un dato que no puede cambiar. Por ejemplo, podemos poner una variable de tipo constante que sea pi. Ustedes saben que el valor de pi no cambia, no se altera. Es 3.141516, ¿no? Eso es un pi. O la constante e, la exponencial. Es una función, una constante que no cambia. Entonces podemos declarar una variable de tipo pi, una variable tipo e,
que su valor no va a cambiar en todo el programa, no va a cambiar. Esa es una constante. En cambio, las variables sí, su valor cambia, por eso se llama variable, va a variar. En estas variables se va a almacenar los datos y vamos a cambiar esos valores en lo largo del programa. En cambio, en la constante no va a cambiar, en todo el programa no va a cambiar esos valores. En cambio, en las variables sí vamos a hacer que vaya cambiando. Hay diferentes tipos de variables. La variable va a contener el dato. Hay variables de tipo, por ejemplo, numérico, esta es la nota de los alumnos. Hay de tipo string, cadena, que va a almacenar el nombre de una persona. Hay cadenas de tipo real, que va a almacenar precios, valores con decimales. Esta sería entero, esta sería real, ¿no? Dependiendo de lo que va a almacenar. Entonces, cuando nosotros necesitemos declarar una variable que solamente va a almacenar un número entero, vamos a declarar de tipo entero. ¿Qué cosas son enteros? Por ejemplo, número de hijos. No hay medio hijo, ¿no es verdad? O nota de un alumno, no hay 51.5, la nota se va redondeado. O número de autos. eh, a ver qué más puede ser. Cuando anotamos el número de materias, redondeado, ¿no? Entonces, son elementos redondeados que tenemos que almacenar en ese tipo de variable de tipo entero. En cambio, si yo quiero almacenar peso, por ejemplo, hay 51.5, decimal. Entonces va a ser una variable de tipo real. O estatura, ¿no? 1.73 de tipo real. Una variable que contenga el sueldo de una persona, ¿de qué tipo sería? Real. ¿Cuánto gana una persona el sueldo? 3.580 con 20 centavos. Punto 20. Real. O el promedio de una de las personas. El promedio 55.5, ¿no? Las notas pueden ser enteras, pero el valor de el promedio va a salir de tipo decimal. Entonces, tenemos que almacenar variables de acuerdo a lo que se va a manejar. Entonces, esta variable, nota, tendría que ser de tipo entero. Esta tendría que ser precio de tipo real. Nombre que vamos a almacenar, caracteres, ¿no? Letras. Entonces, va a ser de tipo alfanumérico, de tipo string. Así. Entonces, ¿ve? El precio es una cantidad decimal. Entonces, vamos recalcando esta partecita. ¿Se entiende lo que es una constante, jóvenes? ¿Se entiende que es una constante, una variable de tipo constante? A ver, porque si no vamos a entender esa parte, vamos a empezar a estar perdidos. A ver, Hilda Arias está. Una constante también puede ser letra, ¿no ve? Una frase. Puede ser una frase que, pero no va a cambiar, no va a cambiar ni va a poder usted cambiarlo. Si usted lo declara como constante, no puede cambiarlo después. Puede ser un número, puede ser una letra, pero no va a poder cambiarlo. Por eso se llama constante. Gracias. En cambio, las variables sí cambian su valor. Puedo sumarle, restarle, multiplicarle, dividirle. Y dentro de estas variables hay tipos de variables, ¿no? Hay de tipo entero, puede ser de tipo cadena, de tipo real, o de algún otro tipo definida, tipo booleano también, tipo char, ¿de acuerdo? Si yo le dijera, a ver, quiero almacenar en una variable
El registro de un estudiante, el registro. Yo le pregunto a Hilda Arias. ¿Está Hilda? Por favor, su micrófono. Sí, ingeniero. ¿De qué tipo sería el registro de un estudiante? O sea, ¿qué tipo de variable? ¿Entero, real o cadena? ¿De qué tipo declararía usted su registro o los registros de los estudiantes? Entero. mm, ¿Se entiende la preciso. pregunta? Para que le vuelva a explicar. A ver, No. a ver, le voy a explicar, porque tiene que entender, desde aquí tenemos que empezar a entender. Si no vamos a entender esto, estamos más perdidos que... A ver, entiéndame. Ya. Mm, Si yo quiero almacenar, y digo almacenar, digamos el sueldo. ¿De qué tipo sería? Hay tres tipos, varios en este caso. Puede ser entero, integer o entero. Hay real, hay cadena, ¿no? Hay booleano, ¿no? Entonces, los enteros, ¿qué cantidades van a tener? Solo enteros, por decirle 157. El real va a tener 80.5, así, con decimales. Cadena puede ser hola. Y booleano, verdadero o falso. Entonces, yo quiero almacenar sueldo. ¿De qué tipo usted declararía de estas que le estoy mostrando? Sería Sueldo. entero. El sueldo. Pero hay No, personas no. que ganan, con decimales, ¿no ve? Así es, con decimal ya sería real. Real, ya, vamos a decir real. Sí. Sueldo va a ser tipo real. A ver, yo digo edad. ¿De qué tipo? Entero. Ah, entero, muy bien. Sí. Si yo le digo a usted registro, Igual sería entero. Porque muy bien, porque no registro no tiene punto 5, ¿no ve? Entero va sí. a ser. Digo, carne de identidad. Igual es entero. Sí. Muy bien. Nombre. El nombre ya sería una cadena. Cadena, muy bien. Si yo le digo peso. El peso sería real. Que Real. puede llevar. Sí. Muy bien, excelente. A ver, digamos, hay una pregunta que dice, ¿es casado? En ahí sería ya el booleano. Booleano. Sí o no, ¿no ven? Sí, Booleano. porque sí. Está preguntando. ¿Sí o no? Nada más. Número de hijos. Número de hijos. Sería entero. Ah, ya, no hay medio hijo, pues, ¿no ve? No, no hay. No, No, nota de un estudiante, nota. pues sería un entero. Porque sí o sí Ya, se redondea. muy bien. PPA. Mm, Su PPA, ¿cómo sale? ¿Se ha fijado alguna vez? Entero. Entero. Con Pues sí, decimal. a mí me salió Ah, así. con decimal es real el PPA. Ah, ya. Real. Sea. Sí. Entonces,
nosotros, miren, tenemos que ver de qué tipo de variables. Si yo quiero hacer una ecuación, digamos, 3x al cuadrado más 8x más 10. Esto es A, esto es B, esto es C. Estos datos van a entrar. Este, para resolver la ecuación. ¿De qué tipo sería A, B, C? Las variables A, B, C. ¿De qué tipo? Entero. Entero, muy bien. Van a entrar a entero. Pero va a salir un resultado, el X1 y el X2, ¿no ve? Sale, ¿no ve? ¿De qué tipo sería el X1 y el X2? Real. A real. ¿Por qué? Porque aquí entra de x cuadrado 8x10 y x1 puede ser 10.5 y el x2 puede ser menos 1,2. Entonces van a ser de tipo real. Entonces yo voy a declarar ABC de tipo entero, voy a decir. Y X1, X2 de tipo real. Entonces, ¿se entiende los tipos de variable? ¿Está clarísimo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, entonces esa es la forma como nosotros declaramos las variables que vamos a ir viendo aquí, precio, ¿no? Está en decimal, ¿no? Real. También ahora vamos a ver lo que son los operadores de tipo aritmético, relacionales y lógicos. Los aritméticos son los que ya conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. A esto vamos a adicionar dos operadores, por favor. Aquí le vamos a llamar el dip y el mod. El dip saca el cociente de una división y el mod saca el residuo. Nos va a servir harto estos programas. Todos los programas casi tienen estas cositas. Dip y el mod. Cuando hablamos de suma, digamos yo, A vale 5 y B vale 2. Puedo hacer una variable que sea A más B. ¿Cuánto sería el valor de C en este caso? ¿Cuánto daría? 7. 7, ¿no? Estoy haciendo el operador suma. Pero si yo hago, no hago esto, sino hago C igual A menos B, ¿cuánto sería el valor de C? 3. 3. Muy bien, está haciendo la resta. Si no hago la resta y digo C igual A por B, ¿cuánto va a dar? 10. 10. Si no hago la multiplicación, digo C igual A entre B. ¿Cuánto va a dar? 2.5. C ya tendría que ser de tipo real, ¿no? Cuando hay una división, sí o sí tiene que ser real. Muy bien. Y si digo C igual A la B, 25. 25. Muy bien. No hago eso, ahora hago, atiendan bien. C es igual a dip B.
Estoy haciendo A dip B, estoy haciendo 5 entre 2. Esto es la división, pero división ya con decimal. Esto es 5 entre 2. Aquí es 2 y sobra 1. Este es el dip, el cociente, y este es el mod. Ya. Entonces, ¿cuánto va a dar el valor Mi de C? amor, de verdad, levántate. ¿Cuánto va a dar el valor de C? De verdad, ya son las 7. Micrófono, Les vas a llegar tarde, señor. micrófono. Bien, ¿cuánto daría eso, jóvenes? A dip B. 2, ingeniero. 2, muy bien. ¿Y cuánto daría C igual a mod B? 1. 1. El mod devuelve solo el residuo y el dip devuelve el cociente. No se olviden. A ver, si yo haría A que vale 25 y B que vale 3, ¿cuánto sería el valor A dip B? ¿Cuánto sería el valor de C? 8. Muy bien. ¿Y cuánto sería A mod B? 1. Muy bien. Eso es mod y dip, no se olviden. Ahora, vamos a continuar con esto. Atiendan, atiendan, atiendan. Si yo le pregunto, a ver, vamos por pasito. Le voy a preguntar a José Carlos Cochiné o Justiniano Cochiné. Encienda su micrófono, a ver. Bien. Yo le pregunto a José Carlos, ¿el número 10 es par o impar? Para. Par. Muy bien. Yo le digo el 5, Impar. impar. Si yo le digo el 91, ¿qué es? Impar. Muy bien. El 86, Par. allá. Ahora vamos a ver qué está haciendo en su cabecita él para que me diga esto. Si yo les preguntase a ustedes, ahora yo quiero hacer un programa que me determine si un número par o impar. Un número cualquiera que me diga si es par o impar. Entonces, ¿cómo puedo saber si un número es par o impar? La máquina, ¿cómo pudiera saber? Nosotros, mire, estamos agarrando. ¿Y sabe qué es lo que hace su amigo Justiniano? Si yo le digo 524, ¿es par o impar? Es par. Par. Ahora, a ver, ¿me podría explicar qué hace internamente usted su cabeza para saber si un número es par? ¿Qué hace? A ver, ¿tiene alguna idea usted? Hago la división. Hago la división entre cuánto. Entre 2. Entre 2. Entre 2. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer estas dos operadores, ¿no ve? La máquina, ¿cómo vamos a enseñar a la máquina a saber si un número es par o impar, por ejemplo? Así. Mire, si yo hago un número par y lo divido siempre entre 2, el residuo siempre va a ser 0, porque aquí va a ser 5. El mod siempre va a ser 0. Si yo hago el 11, entre 2, el residuo es 1. Si yo hago 125,
aquí va a dar 62. Y siempre va a sobrar 1 cuando es impar. Si yo hago 520, como le dije, aquí va a ser 260. Siempre va a sobrar 0. Es decir, cuando es par, el residuo, el mod, ¿cuánto es? Siempre. ¿Cuánto va a ser? 0. 0. 0. Y cuando es impar, ¿cuánto va a ser el mod? 1. 1. Siempre va a ser 1. Entonces yo a la máquina le puedo decir, le puedo preguntar así. Digo, A vale, digamos, 125 o cualquier número. Y dijera, C es igual a mod 2. Estoy haciendo 125 entre 2. Este va a tener C. ¿Cuánto va a tener C? ¿Cuánto va a tener C? ¿Cuánto tendría? En este caso, 1. 1. Entonces yo puedo decir, si C es igual a 1, es par. O impar en este caso. Si no, si C es igual a 0, es par. Entonces ya la máquina va a evaluar si ese resultado es 0 o 1, va a decir es par o es impar. Entonces me está sirviendo de mucho este mod para saber si un número es par o impar. Entonces no se olviden, cuando un número es par, cuando dividido entre 2, el mod siempre va a dar 0. Cuando un número es impar, cuando dividido entre 2, el mod siempre va a dar 1. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, por ejemplo, de saber si un número es par. Ahora, ¿será que solamente sirve para saber si es par? A ver, vamos a probar ahora. Van a ver que sirve de mucho esas cositas. A ver, yo le pregunto ahora al compañero. A ver, vamos a probar a otra persona que esté atenta. Andrea Rivera. Rivera, por favor, su micrófono. Andrea Rivera del Valle. Está durmiendo ella. Sigue continuando con su sueño. Gabriela Alba, ¿está? Gabriela Alba, ¿está? Sí, ingeniero. Ya, a ver, atiéndame, niña, por favor. Gracias. Yo le pregunto, ¿este número es par y múltiplo de 3? ¿Sí o no? ¿Es par y múltiplo de 3? Y estoy diciendo dos condiciones. ¿Qué opinas? Sí, Sí, ¿no? sí. Porque 12 es un número par, ¿sí? Se divide entre 2 y también es múltiplo de 3 porque 3 por 4 da 12. Ah, entonces es sí. Si yo le digo, el 15 es par y múltiplo de 3, No, no, solamente es múltiplo de 3, ¿no ve? sí. Muy bien. Yo le digo, el 42 es par y múltiplo de 3. Mm, sí. Sí.
A ver, ¿cómo sería múltiplo de 3? Es par, sí, porque en la mitad da 21, pero ¿y múltiplo de 3? ¿Qué número sería para que sea múltiplo de 3? Porque multiplicado por 3 de 42. ¿Qué número sería? 14. Ah, 14, sí, muy bien. Pero se dan cuenta internamente qué están haciendo en su cabecita. Están dividiendo entre 2 y da perfecto la división y están buscando un múltiplo que dé de 3. ¿Cómo haríamos con el mod? ¿Cómo haríamos para saber si es par y múltiplo de 3? Entonces, miren, yo puedo agarrar con este y decir C es igual a mod 2 es igual a 0, digo. ¿Es igual a 0? 42 entre 2, el residuo es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo con esta cosita? ¿Qué estoy haciendo acá con esta parte? Estoy buscando si es par. 42, el residuo entre 2 es igual a 0, digo, sí o no. ¿Y cómo haría múltiplo de 3? Y también yo dijera A mod 3 es igual a 0, dijera. Es como decir 42 entre 3. Aquí va a dar 14 y siempre va a dar 0 cuando es perfecto la división. ¿Es igual a 0? Sí, aquí estoy buscando si es múltiplo de 3. Y si yo le agrego aquí un i, como ustedes saben, en álgebra han llevado, digo, es par y múltiplo de 3, estoy diciendo. Entonces, par, mod 2. Múltiplo de 3, mod 3. Y yo puedo juntarlo los dos con una operación booleana, el i. Eso ya lo vamos a ver después. Lo que ahora quiero que atiendan y aprendan es de que para que nosotros veamos si un número es par, tenemos que hacer con mod 2. Si es múltiplo de 3, ¿con cuánto? Mod 3. 3. ¿No ve? Si yo le digo el 25 es múltiplo de 5, Sí, sí. El 21 múltiplo de 5, no. no. ¿Cómo sería para hacer si un número es múltiplo de 5? ¿Cómo sería? A mod 5 igual Eso, 0. eso, eso. Es múltiplo de 5, estoy preguntando. Entonces, eso tiene que estar claro. Y el residuo, perdón, el cociente nos va a servir también para convertir de un número, un número, degradarlo. Y hemos utilizado también, ¿y sabe dónde hemos utilizado? En el primer parcial. ¿Qué pasaba si yo quería convertir un número de base 10, digamos el 125 a base 2 al binario? ¿Qué hacíamos? 125 entre 2, ¿no ve? A binario. Aquí daba 60 y, ¿cuánto daba? 64. 62, perdón. ¿Cuánto sobra? 1. De nuevo así a la división. 31. Aquí daba 0. De nuevo hacia la división. Aquí cuánto daba? 15 y sobraba 1. De nuevo hacia la división. Aquí daba 7, aquí sobraba 1. De nuevo la división. Aquí era 3, aquí sobraba 1. De nuevo la división. Aquí era 1 y sobraba 1. De nuevo la división. 0
1. Pregunta. Estas cosas, ¿cómo pudiera sacar para convertir de un decimal a un binario, a un octal? ¿Cómo saco esto? Este 1 con el mod. ¿Y cómo saco el 62 o el 31? ¿Con cuál sacaría? ¿Con cuál sacaría? Con el Dip. dip. ¿No ve? El dip, mire, podemos hacer un programa ahora para convertir de un número decimal a un binario. ¿Y cómo voy a sacar el mod? Cada rato voy a sacar el mod, que va a ser el binario. Sabemos que es hacia arriba. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Este 1 me va a dar con el mod. Y para que vaya haciendo varias veces la misma operación, voy a hacer con el dip. Dip. Todo el tiempo dip. Dip. Hasta que el dip sea 0. Entonces, eso vamos a hacerlo más después. Pero lo que quiero que aprendan es el mod y el dip. ¿Para qué sirve? Para sacar el residuo y el cociente de una división. No se olviden. Muy bien. Ahora continuamos con los demás operadores. Importantísimo. Los operadores relacionales. Hay operadores mayor, menor, menor igual, mayor, mayor igual y diferente. Por ejemplo, A vale 5 y B vale 7. Y pregunto, A mayor que B, estoy haciendo este. ¿Qué va a devolver? Esto devuelve un sí o un no, un verdadero o falso. ¿Qué devolvería ahí? ¿Qué devolvería ahí? A ver, le voy a preguntar a Gisette Gutiérrez. ¿Está? Por favor, encienda su micrófono. Gisette, buen día. ¿Qué devolvería ahí, niña? Si A mayor a B. ¿Qué devolvería? Falso, ingeniero. Devolvería falso, dice. Muy bien. Devolvería falso, ¿no? Falso. Si yo digo A menor a B, ¿qué devolvería? Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero. Devolvería verdadero. Y si yo preguntaría, A es distinto de B. Verdadero. Verdadero. Bien. A igual a B. Falso. 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 ¿No? Ahora si yo pregunto, atienda. A más 2 es distinto de B. Falso. 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 Eso. Entonces no solamente puede haber variables, sino también con expresiones más 2, más 5. Entonces va a devolver falso. ¿Sí? Si yo digo A más 3 menor igual a B más 1, menor o igual a B más 1, ¿qué va a devolver? Verdadero. Verdadero. Es igual, menor igual. Menor igual, menor, no se confundan. El menor igual puede ser igual o menor. Y el menor solamente menor, ¿no? Entonces son operaciones relacionales que van a devolver un verdad o un falso. Nada más van a devolver.
No se olviden. Y los operadores lógicos. Ya conocen en el y, el or y el not. ¿No ve? El and, or, not. O el y, el o y el not. Eso van a llevar en álgebra también. Importantísimo. Para que sea verdad en el y, tiene que ser así, ¿no ve? Sí o sí. Si yo digo en el y, vamos a hacer el caso. Falso y falso. ¿El resultado cuánto va a ser? Falso. Falso y verdad. El resultado es falso. Falso, perdón, verdad y falso. El resultado es falso. Solamente va a dar verdad cuando sea verdad y verdad. Esto es verdad. Eso es el y. ¿No? Solamente da verdad cuando los dos son verdad. En caso contrario, da sí o sí falso. ¿De acuerdo? El o, ustedes saben que el o es al opuesto, ¿no? El o sería falso o falso, da falso. Falso o verdad, ese sí da verdad. Verdad o falso, da verdad. Y verdad o verdad, verdad. Solamente da falso cuando los dos son falsos. Después ya es verdad. Ese es el o. Entonces, para que sea el y cumpla, los dos tienen que ser verdad. Es como cuando su papá les dice, no, si te portas bien y me sacas buenas notas, te voy a regalar tu auto. Los dos tienen que cumplir. Si uno de ellos no, nada, pues, ¿no? En cambio, cuando dice o, dice, si te portas bien o te sacas buenas notas, te regalo todo. Uno de ellos solamente tiene que cumplir para que se active. No es lo mismo. Y el no es como cuando ustedes todo el tiempo hacen, ¿no? Niegan, ¿no? ¿Ha estudiado? Sí, dicen, ¿no ve? Mentira, ¿no ve? No. Entonces, si es falso, no falso, es verdad. Si es verdad, no verdad, se vuelve falso, negado, ¿no? ¿Estudiaste? Dice, sí, mentira, ¿no? Entonces, esas son las operaciones lógicas. Ahora vamos a combinar las operaciones relacionales, las lógicas y las aritméticas. Atiéndame, por favor. Tenemos que combinar. Aquí vamos a hacerlo. Tenemos que empezar por esto porque si no, de nada va a servir lo demás. Aquí. Miren. Si yo tengo A que vale 5, B vale 8 y C vale 4. Me van a decir que va a dar como resultado y digo A más 1 es menor que B. Y 1 nomás se pone. Y C mod B mod 4 es igual a 0, dice. ¿Cuál va a ser el resultado de esta operación? A ver, ¿quién me dice?
estoy haciendo esta operación. A más 1 es 5 más 1 menor o igual a 8, dice. ¿Es verdad? Y por un lado, B mod 4, estoy haciendo 8 entre 4. El resultado del mod está pidiendo. Es igual a 0, dice. Entonces, aquí esto sería 6 menor o igual a 8, dice. Y el resultado de este 0 es igual a 0, estoy diciendo. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Cuánto había sido? ¿Verdad? ¿Verdad? Ejecutó verdad. ¿No? Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Verdad? ¿Ve? Ahí estamos utilizando relaciones, operadores relacionales. Estamos utilizando operadores aritméticos y lógicos. Si yo les pregunto, A mod B es igual a 1 o C div 8 es igual a 0, ¿qué va a dar como resultado eso? Falso. A ver, aquí estamos haciendo A mod B. Estamos diciendo 5 entre 8. El mod me va a devolver, aquí 5. 5 es igual a 1, estoy diciendo por un lado. O C div 8, entonces estoy haciendo 4 entre 8. El div me está devolviendo aquí 0, porque este es 4. Es igual a 0, dice. 5 es igual a 1, falso. O 0 es igual a 0, esto es verdad. ¿Cuál es el resultado? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿No? Entonces, ahí está, ¿ve? Ahora quiero que ustedes me indiquen cómo sería para saber si un número es par o múltiplo de 5. ¿Cómo sería la condición singa? A ver, por ejemplo, yo tengo solamente este número. Vale. Múltiplo de 3 y múltiplo de 5, el 15. ¿Es múltiplo de 3? Sí, ¿Y múltiplo de 5? sí. ¿Cómo haríamos esa para que sea sí? Eso. ¿Cómo sería la condición? A ver. A A mod 5, A mod mod 3 3. igual 0. Ya. Y Y muy bien. A mod 5 igual 0. Mod 5 igual 0. Ajá. El 15 sí va a cumplir y va a decir si este número es múltiplo de 3 y múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Ahora, ¿cómo sería la condición para saber si un número, por decirle el A, que vale 20, es par y múltiplo de 3?
Este es no. Pero si yo tengo A que vale 21, tampoco. No es par, pero si es múltiplo de 3, ¿qué pasaría si yo digo A vale 30? ¿Es par? Sí. ¿Y múltiplo de 3? Sí. ¿Cómo sería la condición? A mod 2 igual a 0 Ya. y A mod 3 igual a 0. Muy bien. Esa es la condición, sí. Este no va a dar. Aquí va a decir, es par, sí, pero múltiplo de 3, no. Va a ser verdad y falso. El resultado va a dar falso este. De este va a decir falso y verdad, falso. En cambio de este va a decir así, verdad, par, y múltiplo de 3, verdad, verdad y verdad, verdad, va a decir. Entonces, esa es la forma. Y si yo quisiera saber si un número es impar y múltiplo de 3, es decir, este sea sí, este sea no, y este sea no. Impar y múltiplo de 3, ¿dónde cambiaría? A mod 2 igual a 1. Ah, A mod 2 igual a 1, muy bien. Es impar y múltiplo de 3, entonces, miren. Entonces ahora ya sabemos utilizar, estamos utilizando un operador aritmético, un operador relacional y un operador lógico. Puede haber más aquí, puede haber más con operadores agregados. Entonces, a eso se llaman los operadores aritméticos, relacionales y lógicos, que nos van a permitir hacer programas complejos, ¿no ve? Aparte de eso, ya sabemos utilizar las variables, qué tipo de variables son, para qué sirven, ¿sí? Si yo digo necesito almacenar decimales, voy a declarar de tipo real. Si yo necesito almacenar solamente un número entero, de tipo entero. Entonces, eso. Aquí están las operaciones aritméticas que ya hemos hecho, ¿no? Está en el texto guía. A más B multiplicado por 2, etc. Ustedes saben que las reglas de prioridad siempre ejecuta primero los paréntesis, luego las divisiones, multiplicaciones, restas y por último se ejecuta la suma. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Siempre primero ejecuta lo que está dentro del paréntesis, luego ejecutan las divisiones, luego las multiplicaciones, las restas y por último ejecutan las sumas. Si no hay paréntesis, si están dentro de paréntesis, sí o sí primero el paréntesis. Ustedes saben eso, ¿no? Eso en calculadora usted ya lo sabe. Bien, ahora vamos a empezar la siguiente clase a ver ya sí pequeños programas con inicio y fin del programa, los diagramas de flujo, para qué sirven, la transformación de las variables, esto que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí estamos haciendo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Nombre, tipo de variables, todo eso. Entonces, para la siguiente, por favor, vamos a empezar ya a hacer programitas bastante sencillos. Vamos a avanzar los diagramas de flujo, los contadores, etcétera, ¿no?